Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en la Amazonía ecuatoriana, para explorar un documento súper importante, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el PDOT, de la provincia de Morona, Santiago. Hola. Sí, un documento clave. Tenemos bastante material, la verdad, desde diagnósticos hasta las propuestas que se hacen, y bueno, nuestro objetivo es entender bien esta provincia. Es fascinante, llena de contrastes. Absolutamente. Queremos ver cuáles son sus desafíos más grandes, su potencial, que es enorme, y cómo se supone que este plan va a guiar su futuro, sobre todo pensando en su gente, su ambiente, su economía y también la gobernanza que parece compleja. Es una tarea interesante, sí. Y es bueno recordar que estos planes, los PDOTs, no son solo ideas bonitas, ¿eh? Son herramientas obligatorias por ley en Ecuador. Claro, tienen peso legal. Exacto. La idea es que funcionen como una especie de hoja de ruta, ¿no? Para organizar el territorio, para guiar las políticas públicas. Y de forma coherente. Y ojo, muy importante, con participación de la gente. Democrática, digamos. Eso. Y además, son documentos que tienen que estar vivos, que necesitan actualizarse cada cierto tiempo para que sigan siendo útiles. Las normativas más nuevas insisten mucho en eso. Entiendo. Y esta obligación de planificar, como dices, no es solo para la provincia, ¿verdad? Aplica a todos los niveles de gobierno. Así es, desde el gobierno nacional hasta las parroquias, que son las unidades más pequeñas. Todos tienen que planificar su territorio. Y no de cualquier manera, supongo. No, claro. Hay normas técnicas que seguir. Y todo, absolutamente todo, tiene que estar alineado con el Plan Nacional de Desarrollo. Ese es como el paraguas grande, la guía maestra para todo el sector público, según manda la misma Constitución. Vale. Y dentro de todo este marco legal que mencionas, hay un tema que parece repetirse mucho: la participación ciudadana. Precisamente. Es un eje transversal. Desde la Constitución hasta leyes más específicas, como la de participación ciudadana, se insiste mucho en que la gente no sea solo espectadora. Que no solo reciban las decisiones. Exacto. Se habla de un rol protagónico, de decidir, de planificar, de gestionar lo público junto con las autoridades. Idealmente, claro, estos procesos se tienen que basar en principios como la igualdad, la autonomía de los territorios, el debate abierto. El respeto a las diferentes visiones, me imagino. Fundamental. Y los gobiernos locales, los GADS, los gobiernos autónomos descentralizados, tienen las herramientas legales para hacer esto posible. Pero también tienen la obligación, de rendir cuentas cada año. Tienen que decir si están cumpliendo o no las metas de sus propios planes. Entendido ese marco. Ahora, si te parece, bajemos a Morona, Santiago como tal. Lo primero que me llamó la atención en los documentos es su tamaño. Es la segunda provincia más grande de Ecuador. Enorme, sí. Gigante en extensión. Pero, y aquí la paradoja, está súper poco poblada. La densidad es bajísima, como 8 habitantes por kilómetro cuadrado, una cosa así. Casi nada, sí. Muy dispersa la población. Y su gente es muy particular también. La mayoría, casi el 60% según el último censo, se autoidentifica como indígena, principalmente de las nacionalidades Shuar y Achuar. Así es, una presencia indígena muy fuerte. Y el resto, bueno, mayoritariamente población mestiza. Y otra cosa que señalan los documentos es que la gente vive muy dispersa, no en grandes ciudades. Dicen que eso tiene raíces históricas. Totalmente. Para entender la Morona Santiago de hoy, hay que mirar atrás. Estamos hablando de territorios ancestrales Shuar y Achuar. Claro. Su historia ha estado muy marcada por olas de colonización y por planes de desarrollo pensados desde fuera, como el famoso Plan CREA, ¿te acuerdas? En los 60, 70. Sí, algo he leído, que no funcionó muy bien. No, fue un fracaso en muchos sentidos, porque básicamente veía la Amazonía como un espacio vacío que había que llenar y explotar. Ignoraba completamente a quienes ya vivían ahí, su conocimiento, su cultura. Y la misión salesiana también tuvo un papel importante, ¿no? Importantísimo. Una influencia enorme durante décadas. Luego vinieron procesos como la reforma agraria, que intentaron redistribuir la tierra, pero la forma en que se hizo y las leyes que siguieron, pues, complicaron bastante la tenencia. Y eso llega hasta hoy, claro. El resultado es lo que vemos. Los papeles dicen que apenas un 36% de la tierra tiene escritura formal. Y esto no es solo un trámite, genera muchísima inseguridad, agrava las desigualdades.
Y choca de frente con cómo ven el territorio los pueblos indígenas, ¿no? Los documentos mencionan unos conceptos fascinantes. Exacto. Conceptos como ipujamu, que es difícil de traducir, pero sería algo como un sentido muy profundo de pertenencia a un lugar, de ser parte de él. Más que poseerlo, mucho más. O tarimiat, que es una idea muy rica. Habla de bienestar, de abundancia, de plenitud. Pero no solo material, ¿eh? Es bienestar familiar, comunitario y en armonía total con la naturaleza. No es la visión del territorio como un simple recurso para sacar plata. Entiendo. Una visión integral. Integral, sí. Y no podemos olvidar el trauma histórico que fue para los Shuar y Achuar la división de su territorio ancestral por la frontera que se impuso entre Ecuador y Perú con el Protocolo de Río de Janeiro en 1942. Todo eso sigue pesando hoy. Es un contexto histórico y cultural muy denso, la verdad. Y sobre ese territorio tan cargado de historia, hay una riqueza natural que los documentos describen como, bueno, extraordinaria. Hablan de 34 tipos de ecosistemas distintos. Una barbaridad, sí. Una diversidad enorme. Los más grandes, dicen, son bosques de tierras bajas cerca del río Pastaza y bosques al pie de las montañas en las cordilleras del Cóndor y Cutucú. Cubren una parte gigante de la provincia. Son ecosistemas muy representativos de la Amazonía alta y baja. Y lo que más me impresiona es la cantidad de territorio que está bajo alguna figura de protección oficial. Forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el SNAP, lugares superconocidos como el Parque Nacional Sangay. Emblemático, sí. Patrimonio de la humanidad. Los bosques protectores Cutucú Xaime y el Cóndor, áreas del programa Sociobosque, iniciativas de los municipios para conservar, e incluso una figura que creó el gobierno provincial que se llama, a ver si lo digo bien, Territorio de Vida y Uso Ancestral Tarimiat Pujutay Nuncaim. Una figura interesante que intenta reconocer ese uso ancestral. ¿Cómo se mida? Con algún grado de protección. Es muchísimo. Es una biodiversidad y una extensión de áreas protegidas impresionantes, ¿sí? A nivel nacional y mundial. Pero, ojo, esa riqueza convive con una fragilidad y unas amenazas muy serias. Claro, no todo es color de rosa. Para nada. La provincia es muy vulnerable al cambio climático. Su economía depende mucho de la agricultura, de la extracción de recursos, y eso la hace muy sensible a cambios en el clima. Además, su capacidad para adaptarse a esos cambios es limitada. Lo dice el propio Ministerio del Ambiente. ¿Y cuáles son las amenazas concretas que mencionan los documentos? Bueno, señalan la deforestación que sigue siendo un problema. También los riesgos por fenómenos naturales que podrían empeorar con el cambio climático como inundaciones o vientos muy fuertes. Y luego están las amenazas humanas. La minería, me imagino. Principalmente. Sobre todo la minería a gran escala. Aquí los documentos mencionan un caso específico que suena preocupante. La presa de relaves Tundaime de la mina Mirador. ¿Qué es exactamente una presa de relaves y por qué es un riesgo tan grande? Mira, básicamente es como un depósito gigantesco. Está diseñado para contener todos los desechos tóxicos que salen después de procesar el mineral en una mina grande. O sea, lodo tóxico. Exacto. Y lo que señalan los documentos es que se autorizó una ampliación para que esta presa llegue a medir hasta 320 metros de altura. 320 metros. Es una locura. Para que te hagas una idea, eso la convertiría en una de las más altas del mundo de este tipo. El riesgo obviamente es que falle la estructura. Una ruptura tendría consecuencias catastróficas para la gente que vive río abajo y para todo el ecosistema. Terrible. Por eso es tan importante lo que dicen de analizar bien los suelos. Fundamental. Los documentos dicen que predominan unos suelos llamados inceptisoles, que son suelos relativamente jóvenes, y sobre todo, proteger las fuentes de agua es vital. La Constitución ecuatoriana es clarísima en eso, ¿eh? Dice que el agua es un derecho humano fundamental, intocable. Entendido el riesgo. Cambiando un poco de tema, hacia la economía. Decías que la agricultura es el pilar. Los documentos dan ejemplos, ¿no? Como el de la pitahaya amarilla. Sí, mencionan el auge de la pitahaya amarilla, una variedad específica de allá, de Palora. Parece que ha tenido éxito y los agricultores se han organizado para mejorar la producción, las ventas. Bien por ellos. También se habla de un proyecto del Ministerio de Agricultura, el ATPA, que busca como reconvertir la agricultura hacia algo más sostenible en la Amazonía. Sistemas más diversos que cuiden el ambiente. Interesante. ¿Y mencionan algo más?
Sí, fíjate que también mencionan la promoción de la apicultura, la crianza de abejas, incluso con certificaciones de buenas prácticas y demás. Son iniciativas que buscan alternativas, parece. Pero claro, para que cualquier cosa funcione, se necesita infraestructura. Y ahí Morona Santiago parece tener luces y sombras. Así es. La red vial, por ejemplo, es una responsabilidad compartida entre distintos niveles de gobierno. Están las rutas grandes como la troncal amazónica, la E45, y la transversal austral, la E40. Pero sigue habiendo problemas de conexión, ¿no? Sí, persisten problemas serios. Los documentos mencionan específicamente un tramo largo de casi 190 kilómetros entre Macas, que es la capital, y Tiguinza, una zona más alejada. Dicen que, aunque está asfaltada, su estado es apenas regular. O sea que falta mantenimiento. Exacto. Y más allá de las carreteras está la infraestructura de apoyo. Mercados como el de La Unión en Macas, sitios para guardar productos, centros de faenamiento. Existen, pero los informes dicen que necesitan mejoras y estar mejor repartidos por la provincia. Y el gran problema, el talón de Aquiles, parece ser el acceso a servicios básicos. Agua, saneamiento. Definitivamente. Agua potable, alcantarillado, recolección de basura. Los datos que citan, aunque son un poco viejos, de 2010, mostraban una cobertura provincial promedio de apenas el 52%. Imagínate. La mitad de la población sin servicios básicos adecuados. Y la diferencia entre las pocas zonas urbanas y las enormes áreas rurales es brutal. Los propios documentos dicen que esta falta de servicios tiene mucho que ver con la poca coordinación entre las instituciones que deberían encargarse. Entiendo. Y para medir la economía usan el VAF, ¿no? El valor agregado bruto. Sí, es el indicador clave que usan para ver cuánto valor genera cada sector económico de la provincia. Y hablando de instituciones y de planes, ¿qué pasó con el PDOT anterior? Porque los documentos incluyen una evaluación y parece bastante crítica. Sí, la evaluación del plan que estuvo vigente el 2019-2023, con visión a 2029, es bastante dura, la verdad. Revela problemas serios. ¿Por ejemplo? Pues mira, encontraron errores importantes en cómo se formularon más de la mitad de los indicadores. ¿Más de la mitad? Los indicadores son para medir si avanzas o no. Si están mal hechos desde el principio... Mal empezamos. Claro. El plan ya partía con problemas de diseño. Y lo más grave es que muchos proyectos clave, sobre todo en temas ambientales y productivos, simplemente no se hicieron. Quedaron en el papel. ¿Cómo cuáles? Pues no se implementaron los sistemas agroforestales que prometían, no se hicieron estudios que eran vitales para proteger las fuentes de agua, no se actualizó el plan de turismo, no se creó una red de apoyo al agroturismo, ni siquiera se hizo un plan agropecuario provincial. Vaya, o sea, muchas buenas intenciones, pero poca ejecución. ¿Hubo algo que sí funcionara o que se recomendara seguir haciendo? Curiosamente, entre lo poco que recomiendan reforzar, hay un proyecto que suena muy interesante, el rescate del Aja Shuar. El Aja Shuar. ¿Qué es eso? El Aja es como el huerto tradicional de las familias Shuar, un espacio súper importante, manejado sobre todo por las mujeres, donde se guardan conocimientos ancestrales, cultivos nativos, es la base de su soberanía alimentaria. ¡Qué importante! Mucho, y que se recomiende potenciar eso, pues es una señal, quizá pequeña, pero una señal de que se empieza a valorar ese conocimiento local. Como decías, las responsabilidades están repartidas entre el gobierno provincial, los municipios, las parroquias. Exacto, los GATS. Y existe un espacio formal para que se coordinen, una coordinadora técnica de planificación provincial que se creó hace años. Pero parece que no funciona muy bien esa coordinación. Pues no. Informes recientes, incluso uno del Consejo Nacional de Competencias, dicen que la articulación real es muy débil. Se habla de que no se entiende bien qué significa planificar y ordenar el territorio. ¿Y qué pasa entonces? Pues que cada institución va por su lado. Hacen acciones de forma poco eficiente, a veces duplican esfuerzos o, peor aún, dejan vacíos enormes, especialmente en las zonas rurales, las más alejadas y las que más necesitan apoyo. Y a eso se suman problemas de plata, ¿verdad? Leí algo de que arrastran deudas o compromisos de años anteriores. Sí, el informe menciona eso, que para el presupuesto de 2024, casi un 22% ya estaba comprometido para pagar cosas del año anterior.
Eso se llama arrastre presupuestario. Y le quita margen de maniobra al presupuesto actual. Claro, le resta flexibilidad y complica la gestión. Es un síntoma más de las dificultades administrativas y de planificación que tienen. Y todos estos problemas de gestión, de coordinación, al final, pues afectan la calidad de vida de la gente, ¿no? Los documentos también traen datos sociales que preocupan. Efectivamente. En salud, por ejemplo, mencionan la razón de mortalidad materna. Aunque ha bajado, sigue siendo un desafío grande. Detallan qué tipo de centros de salud hay, desde los puestos más pequeños hasta otros mejor equipados. Y en servicios básicos, aparte de la brecha general, Identifican cantones específicos como Taisha, Pablo VI, San Juan Bosco, donde hay déficits muy grandes en la recolección de basura. Y eso es un problema ambiental y de salud pública serio, sobre todo en las áreas rurales. y en medio de todo esto, de los desafíos económicos, ambientales, de gestión, también hay una dimensión de derechos y de cultura que los documentos intentan incluir. Me llamó la atención que mencionaran los derechos LGBTI+. Sí, es interesante que hagan referencia directa a una sentencia muy importante de la Corte Constitucional de Ecuador, la que reconoció el matrimonio igualitario. Que fue bastante sonada en su momento. Sí, y lo notable es que la Corte se basó en una opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Argumentó que no hacía falta cambiar la Constitución que definía el matrimonio entre hombre y mujer para garantizar ese derecho. Y que eso esté en un plan de ordenamiento territorial. Quizás busca mandar una señal de apertura, de inclusión. Y conecta con otra cosa importante que exige la ley, la de participación. La necesidad de incorporar siempre un enfoque de género. Ver las necesidades distintas de hombres y mujeres. Exacto. Y también un enfoque generacional. Pensar en los niños, los jóvenes, los adultos mayores. Y que esos enfoques se vean no solo en los planes, sino en cómo se gasta el dinero público. Eso es fundamental. Haciendo un balance de todo lo que hemos conversado, de lo que dicen estos documentos, Morona Santiago se ve como una provincia, complejísima. Mucho. Lograr un desarrollo que sea justo para todos, proteger de verdad ese ambiente increíble frente a amenazas como la minería o la deforestación, y conseguir que sus instituciones, sus GADs, trabajen juntas de forma eficaz. Que se pongan las pilas, como decíamos. Exacto. Y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, este PDOT, es la herramienta que tienen para intentar, navegar ese camino tan complicado. Así es. Y aquí es donde yo conecto con la historia que mencionamos al principio. Y me gustaría dejar una reflexión final, ¿no? Adelante. Si recordamos esos planes fallidos del pasado, como el Plan CREA, que se impusieron desde afuera ignorando totalmente el conocimiento shuar y achuar, viendo el territorio solo como un recurso económico para explotar. Ajá. La gran pregunta que, para mí, dejan estos documentos sobre la mesa es, ¿cómo puede este nuevo PDOT y la planificación que venga después ir más allá de las buenas intenciones que se escriben en el papel? ¿Cómo hacerlo realidad? Exacto. ¿Cómo puede integrar de verdad, genuinamente, esas otras formas de entender el mundo y el bienestar? ¿Cómo incorporar de verdad conceptos como el Tarrimiat, esa visión de abundancia y armonía integral, o el Arantugma, ese respeto profundo a toda forma de vida que enseña la cultura shuar? Es el gran reto. Es el verdadero desafío. Es posible construir un modelo de desarrollo para Morona Santiago que sea sostenible no solo en lo ambiental, que ya es difícil, sino también en lo cultural. Un modelo que respete y honre la relación histórica de las nacionalidades originarias con su territorio ancestral y que beneficie de forma equitativa a todos los que viven allí. Esa es la pregunta de fondo en toda esta planificación.